Yo acabo de tener conocimiento de que hace un rato, hace ya unas horas, de que esta intervención no solo va dirigida, como yo esperaba, a profesionales de España, sino muy sustancialmente a profesionales de América Latina. Y, por tanto, voy a intentar ahorrar una buena parte de las experiencias históricas españolas que probablemente no tienen tanto interés en la comunidad andina o en Centroamérica, ¿no? Pero, en cualquier caso, la idea que yo tenía como un elemento contextualizador de las jornadas era hacer una aproximación a la historia de los problemas de drogas en España, no con un afán historicista, sino para tratar de entender qué es lo que está pasando ahora y por qué está pasando. En qué medida eso que está pasando responde a una serie de inquietudes, necesidades, elementos de conflicto, patologías, si se quiere, objetivas, o en qué medida son objeto de una cierta manipulación social que, independientemente de que sea evitable o inevitable, es algo que hay que tener en cuenta. Lo primero que hay que decir es que en España nunca hubo un problema de drogas, de alcohol. De drogas tampoco, hasta que lo hubo, pero nunca hubo un problema de alcohol. Y nunca hubo un problema de alcohol, pese a que, obviamente, desde los parámetros de definición objetiva, no solo lo había, sino que era un problema gravísimo. Es decir, en la España de los años de mediados del siglo pasado, de los años 50, nosotros y 60 y 70 calculábamos que había alrededor de entre 1,5 millones y 2 millones de alcohólicos. Es un porcentaje, una tasa muy importante que suponía un clarísimo problema de salud pública. El primer estudio que se hace en España de epidemiología del alcoholismo lo hace el director general de Salud Pública de Navarra, Viñes y Barrola, en 1956, y ya claramente muestra en aquel momento las tasas enormes de problemas alcohólicos que había en población general. En los años 60, en España, se multiplican una serie de indicadores que vienen a expresar con rotundidad que los problemas de alcohol están aumentando. Por ejemplo, se multiplican los ingresos en hospitales psiquiátricos por causa del alcohol, o se multiplican las muertes por cirrosis hepática. Por razones que no vienen al caso entrar aquí, pero que son evidentes y que se entienden con facilidad. En aquellos años, en los años 60, de momento, se produce un cambio social que hace que una población que históricamente ha estado al margen del alcohol empiece a consumirlo, la población de mujeres. Las mujeres no consumían alcohol en España, o consumían solo en contadas ocasiones determinados alcoholes y haciendo remilgos. No iban a un bar, no podían ir. A partir de esa época entran, por tanto hay un 50% de la población que empieza a ser una población de riesgo. Además, es la época en que masivamente se empieza a consumir en España bebidas destiladas, que no eran algo que se consumían previamente. Con lo cual aumentan los problemas. Bueno, pues a pesar de aumentar los problemas de todo tipo, en España siempre hemos estado convencidos de que no había un problema de alcohol. Y la prueba de que estábamos convencidos de eso es que en ningún momento se han planteado respuestas terapéuticas, respuestas de intervención hacia los problemas de alcohol. Hubo unos movimientos que tenían que ver más con un regeneracionismo moral que con otra cosa, un movimiento que encabezaron los higienistas y, curiosamente, los sindicalistas para controlar el alcoholismo, concretamente de los mineros, a principios del siglo, etcétera. Pero después no había habido más. En la época de la República hay un cierto repuntar, la época de la Segunda República, hay un cierto repuntar de este regeneracionismo y se crean los que llamaban entonces los dispensarios de higiene mental, que se ocupaban en alguna medida de estas cosas, pero que nunca llegan, la guerra lo impide, nunca llegan a tomar cuerpo realmente. En España sentíamos que no había un problema de alcohol. Y eso estaba basado en una convicción social y una percepción social, lo que se llama una representación social muy profunda, que tenía que ver con, en España, el problema no es beber, la bebida no es problema. El problema es no saber beber. Y si algo tan común que la inmensa mayoría de la población hace sin problemas, como es el beber,
en algunas personas causa dificultades, esas personas algún problema tendrán. Y ese algún problema tendrán solo se reduce a dos tipos de problemas. O es un discapacitado personal, es un enfermo mental, o es un perverso, es un vicioso. Por eso, las únicas soluciones que se arbitraban no tenían nada que ver con la salud pública, sino tenían que ver con las respuestas individuales ante los locos y los perversos. Y lo que se hacía para el alcoholismo eran los hospitales psiquiátricos para los locos y las casas de templanza, que eran instituciones penitenciarias, para los perversos. Esas eran las políticas. Políticas que indicaban claramente que no había ninguna idea de alcoholismo. Esto, lógicamente, se nota, y no voy a pasar revista exhaustiva, pero se nota de una forma empírica en todos los aspectos de las estrategias de intervención en España. Se nota en lo que se hace desde el punto de vista de la salud, se nota en lo que se hace desde el punto de vista de las leyes, se nota en la comunicación o en el ruido mediático, en fin, como se quiera. Durante todos esos años, en los años 50, 60, 70, en España no hay más respuesta sanitaria que lo que llamaban los dispensarios antialcohólicos. En toda España había 7 dispensarios antialcohólicos. Para que os hagáis una idea de la dotación de esos dispensarios, yo fui durante muchos años director de uno de ellos, y cuando digo director me refiero al cargo más noble de los que tenía, porque al mismo tiempo que director tenía la puerta y abría el dispensario. Yo era el que recibía a los pacientes, yo era psicólogo, trabajador social y era conserje y era todo. Es decir, era un director unipersonal de todo el dispensario. Esa era la dotación que tenían. Después mejoró algo muy discretamente, porque pasaron a formar parte de lo que se llamaba la Administración de la Sanidad Nacional. En fin, nos hicieron funcionarios, pero nunca llegaron a ser más que un recurso simbólico que, para que os hagáis una idea, por ejemplo, nunca estuvo conectado con el sistema de salud. No teníamos la posibilidad de acceder a las recetas, ni a las bajas, ni a nada de la Seguridad Social. Es más, cuando había que darle la baja a un paciente alcohólico, había que disfrazar el diagnóstico, porque el diagnóstico de alcoholismo en la Seguridad Social estaba muy mal visto y suponía posibles problemas laborales. Esa era la situación, es decir, porque no se entendía que hubiera una enfermedad. Los que nos dedicamos a esto del alcohol éramos en 7 dispensarios como 12 personas, 12 contados, en toda España, que en feliz frase de uno de ellos, de Rafael Llopis, constituíamos lo que él llamaba con mucha gracia la farándula antialcohólica. Entonces íbamos de ciudad en ciudad contando la mala nueva de que el alcohol daba problemas, evidentemente sin ningún éxito, sino provocando una severa irrisión de los que nos escuchaban. El alcohol, ¿qué va a dar problema? Lo que pasa es que hay gente que no sabe beber y que no sé cuánto. Pero ya en aquel momento cometimos un error grave que después hemos estado pagando durante muchos años y que en alguna medida seguíamos pagando. Y es que en nuestro afán de adoctrinamiento preventivo y de señalar los riesgos del alcohol, nos empeñamos en decir que el alcohol era una droga. Bueno, sin entrar en la discusión de si lo es o no lo es, cavamos nuestra propia tumba, porque si algo no está dispuesta la sociedad española es aceptar que el alcohol sea una droga. Da igual lo que diga la Organización Mundial de la Salud, da igual, da lo mismo que a la hora de analizar los efectos farmacológicos de la definición de droga, el alcohol corresponde exactamente, da igual. El concepto droga en la representación social española tiene un carácter de algo extraño que nunca va a tener el alcohol. Y por tanto es una pelea no solo inútil, sino que es una pelea que tiene efectos contrapreventivos cuando nos empeñamos en seguir hablando del alcohol como una droga. Estaremos convencidos de que lo es, pero no lo digamos porque la estropeamos de entrada. A pesar de eso, ya en aquel momento de que no había ninguna... Bueno, se montó Sociolog Alcohol, una sociedad científica, entonces la montamos los mismos. Como éramos pocos, hacíamos de todo. Por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico,
Durante muchos años yo fui presidente de una asociación de exalcohólicos, hasta que llegó un momento en el que yo no he sido nunca alcohólico, malamente puedo ser exalcohólico. Pero era algo que había que montar porque no había ninguna respuesta. A pesar de eso, la industria vinatera, la industria alcoholera, que como buena industria, como buen comerciante van por delante, ya montaron su propio gabinete de estudios para hacer investigaciones con el alcohol, que ni que decir tiene, que demostraban que el alcohol, pues en fin, tampoco era tan malo como decimos y que sus ventajas tenía. El primer instituto es Inesiva, crea un gran congreso, que también provoca un elemento muy negativo, y es que desde entonces, digamos que la maniobra en aquel momento es tan burda, y la reacción de los profesionales también fue tan burda, la nuestra, que inauguró una situación frentista que ha perdurado hasta ahora y que hace que sea muy difícil entenderse con la industria cuando probablemente no hay más remedio que entenderse con ella. Bueno, pues en esta situación, en que en España no hay problemas de alcohol, en 1984 se pone en marcha el Plan Nacional sobre Drogas. Se pone en marcha el Plan Nacional sobre Drogas, evidentemente por nada que tenga que ver con el alcohol, sino se pone en marcha por la explosión epidémica de los consumos de heroína, por la crisis de heroína. La crisis de heroína que no solo condiciona muy rápidamente un problema de salud pública importante, sobre todo por la combinación con, en aquellos años, la extensión epidémica del SIDA, y además de la hepatitis B y de otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso un problema de salud pública, pero sobre todo la crisis de heroína en España lo que condiciona muy rápidamente es una situación de alarma colectiva que prácticamente es un pánico moral. Hay una sensación de alarma social enorme que se traduce en toda una serie de conceptos como la inseguridad ciudadana, la gente sale a la calle, hay una presión social, la presión social se convierte en una presión política y los políticos, como cuando siempre que hay una presión social, dan una respuesta y ponen en marcha el Plan Nacional sobre Drogas, que se propone en el debate del Estado de la Nación de 1984 y ya empieza a funcionar en 1985. Y el Plan Nacional sobre Drogas, como no puede ser de otra manera, nace totalmente de espaldas a los problemas alcohólicos. Para que os hagáis una idea, hasta 1989, es decir, hasta 4 años después de empezar a funcionar el plan, y el plan empieza a funcionar muy rápidamente porque se inyecta bastante dinero y porque hay una gran presión social y porque además hay un consenso interpartidario que hace que no haya dificultades políticas, por tanto, muy rápidamente funciona y funciona muy bien. Bueno, pues a pesar de eso, 4 años, 5 años después de comenzar el plan, todavía en las memorias del Plan Nacional no hay absolutamente ninguna mención a los problemas de alcohol. Ninguna. No hay nada. No digo ya que no haya partidas presupuestarias dedicadas a... Es que no hay ninguna mención de que nadie en ninguna parte de España, en ninguna comunidad autónoma, y ya estaban los planes autonómicos en marcha, en ningún plan municipal nadie habla de que haga nada para el alcohol. Es más, lo que se hace de alcohol no lo hace el Plan Nacional sobre Drogas, lo hacen las direcciones generales de salud pública. Las encuestas epidemiológicas que en aquel momento las hace salud pública, totalmente diferenciado de las estrategias del Plan Nacional y del dinero del Plan Nacional. Lo hace como un recurso autónomo que no va más allá de la epidemiología. Es más, los primeros estudios importantes que se hacen para ver el cambio del paradigma, la forma de ver, que después veremos que se hacen en España, que son concretamente la primera vez que se habla de que ha cambiado la forma de ver de los jóvenes, es en un estudio en Drogas y Escuela 3 de Javier Elzo, que se publica en 1987, y en un estudio que se ha convertido después en estudio canónico, una investigación de Peinado, Portera y Pedreño, sobre una investigación cualitativa, que claramente define cuál es la nueva manera de ver y que se hace a finales de los 80, pero que no se publica hasta 2002. Bueno, pues esas investigaciones las financian también Salud Pública, no el Plan Nacional sobre Drogas, que, insisto, se mueve totalmente al margen. Y se mueve totalmente al margen del alcohol, no solo porque, digamos, no hay una preocupación institucional por el alcohol,
no solo porque los que participábamos en aquel momento en la puesta en marcha del Plan Nacional, digamos, no teníamos el alcohol entre nuestras prioridades, a pesar de que veníamos de toda una situación anterior, sino porque es que además la sociedad no aceptaba que en el plan sobre drogas entrara el alcohol. Hay un texto de ABC, periódico, digamos, no sospechoso de sensacionalismo en ese sentido, un periódico de ABC del 85, es decir, recién inaugurado el Plan Nacional sobre Drogas, que denuncia que se puedan identificar al alcohol y a las drogas, incluyendo a ambos en idéntica categoría de productos peligrosos. Dice ABC, pontifica, las drogas lo son siempre. En cambio, el alcohol, tomado con moderación, puede constituir un elemento curativo. La identificación solo conduce a la banalización de la gravedad de las drogas y, además, cuando se postula la peligrosidad de todos los productos, se está cargando la responsabilidad de la prevención en la propia sociedad, que es la que quiere beber alcohol. Las drogas las podemos dar caña porque no es la sociedad, pero el alcohol no. Y debe ser el gobierno el que tiene que controlar la oferta de las drogas dañinas y dejar que el ciudadano haga ejercicio de un uso responsable del alcohol. Esto lo publica en una editorial ABC cuando sospechan que el Plan Nacional sobre Drogas se va a ocupar del alcohol. Sospecha infundada porque en ningún momento existía la voluntad, pero en cualquier caso se ponen la venda antes de que salga la herida. Los propios exalcohólicos, que ya en aquel momento, 1984, ya hay asociaciones potentes, está la FERE, está la FACOMA, hay las asociaciones de exalcohólicos, se oponen a que se incluya, y lo que piden es un plan de alcoholismo, porque de ninguna forma entienden que puedan mezclarse las dos situaciones. De hecho, España sigue sin dar una respuesta al alcohol porque aparentemente no parece haber mayores problemas. Ni se han incluido en el Plan Nacional, ni se han potenciado los dispensarios antialcohólicos, ni hay ningún tipo de estrategia preventiva, ni se ha desarrollado un corpus legislativo frente al alcohol, nada. La ley primera, que es la Ley General de Publicidad, sencillamente es algo que va preparando la inclusión en Europa para adaptar las directivas europeas y no tiene nada que ver ni con la salud pública, ni con el Ministerio de Sanidad, ni con nada. Tiene que ver con comercio y con agricultura. Bueno, pues en este contexto, es decir, de paz idílica y de que hay una serie de perversos y de locos que no saben beber y que son los que tienen problemas, pero que los demás lo hacemos perfectamente, de pronto, no se sabe bien por qué, a finales de los años 80, aparece un tremendo problema de alcohol. Pero aparece un tremendo problema de alcohol localizado en los jóvenes. Los jóvenes. Hay también un artículo, también de, a ver si lo encuentro, de ABC, el primero, que aparece, que es del domingo 13 de noviembre de 1988. Un reportaje que bajo el titular Guerra a las litronas alude a jóvenes borrachos, peleas y vandalismos en los distritos de Chamberí y Chamartín de Madrid. Un reportaje que viene a complementar una columna de opinión del mismo día en el mismo periódico, en la que, tras abundar en una descripción apocalíptica del fenómeno, se habla de un proceso de degradación social que ha aparecido como algo nuevo y que se preconiza y que llega hasta preconizar por primera vez la creación, literalmente, dice una frase entrecomillada del ABC, de un pequeño enclave acotado y controlado donde los idiotas alborotadores nocturnos puedan rendir cuenta de su imbecilidad. El año 88, es decir, aparece por primera vez un problema que es un problema de alcohol. Un problema que ha venido gestándose y que después, claramente, por ejemplo, los estudios estos de Elzo 6 y 9, el estudio de Peinado, claramente se describe que, como decía, ha venido evolucionando desde mediados de los años 85 y que cambia de una forma clara el paradigma de vida, la forma de beber de los jóvenes. Las razones para esto son múltiples,
y son todas ellas razones que tienen que ver con el contexto social. Es decir, por ejemplo, en el año 80 y tantos se ha controlado la primera crisis económica importante de la democracia y se está en puertas de la siguiente, pero es un periodo, digamos, de un cierto bienestar, donde sobre todo lo que cambian son todos los paradigmas sociales, todos los valores sociales, en la época de la movida madrileña, la época de todo esto, la época donde España cambia totalmente de referentes en lo que se refiere a su jerarquía de valores colectivos, donde cambian los referentes sociales, la familia empieza a no ser la familia, el ejército ya no es el ejército, la policía no es la policía, la religión no es la religión, empieza todo a cambiar, donde pasamos de una situación de la España que va creciendo y que se siente miserable y que va creciendo a base de esfuerzo, de no sé qué, a una situación en la que de pronto parece que el mundo se nos abre y que vamos a ser los más ricos, los más poderosos, los más no sé qué. Cambian, se enfatizan mucho los valores postmaterialistas, los valores más presentistas, etc. Pasa otra cosa, y es que una juventud que había sido enormemente ideologizada, por lo menos en algunos grupos sociales, en la universidad, y que había peleado la confrontación generacional en términos ideológicos, es decir, cuando yo era joven, adolescente, de lo que discutíamos en mi casa, de lo que discutía con mis padres, era de política o de religión. Si me metía ahí con Franco no me metía, si iba a una manifestación o no iba, y si iba a misa o no iba a misa. Era ese un término de clara ruptura generacional. Eso termina, y a finales de los años 80 se desideologiza la dinámica relacional, la sociedad, y la confrontación generacional se desplaza y se hace en términos de costumbres. Ya las peleas ya no son por política o religión, son por con quién vas, a qué horas sales, si llegas o no llegas a casa, si te acuestas o no te acuestas con tu novio o con tu novia, todo ese tipo de cosas. Y eso favorece el que cuando los jóvenes quieren, y los adolescentes, quieren buscar un movimiento de diferenciación de los adultos, de confrontación con los adultos, de apropiación del espacio público, de asunción de una serie de riesgos que sean riesgos que cuestionen a la bien pensante sociedad adulta, pero que tampoco sean tan importantes como porque nos metan en la cárcel. Entonces surge como muy apropiado, de una forma muy sintónica, unas formas de beber absolutamente nuevas que sirven para que el adolescente y el joven consigan muchas cosas desde el punto de vista social. Cuando empiezan las litronas, los botellones, las botellonas, los movimientos en la calle, todo este tipo de cosas, se matan muchos pájaros de un tiro. Los jóvenes encuentran un espacio sin control, empiezan a encontrar una identidad diferente a la de sus padres, empiezan a encontrar sus propios límites, tensionando la situación, ven hasta dónde les permiten, se apropian del espacio colectivo, generan un protagonismo social que antes no tenían y encima se diferencian y crean una ruptura generacional. Y además hacen lo que naturalmente tienen que hacer, que es cumplir todos los ritos de verse, dejarse ver, conocerse, no conocerse, etcétera, etcétera. Esto obliga a que, por ejemplo, se deje de beber durante la semana, se concentre la bebida en el fin de semana, se beban bebidas que no se bebían en el ámbito de casa, en formatos que no se bebían. En casa nadie bebe con un cubo, con una litrona o con un vaso de estos grandes. El vino no se toma un calimocho, se toma lo que sea. Son bebidas diferentes, tomadas de forma diferente, con objetivos diferentes. Y, además, en ese afán de buscar el espacio, la provocación, cambian también los ritos objetivos, los ritos de finalidades de la bebida. Empieza a ser importante coger el punto. Lo importante ya no es beber, sino el efecto psicoactivo de la bebida. Con lo cual es necesario beber más rápidamente, etcétera, etcétera. Hay una cierta, en los primeros momentos, una cierta entronización del exceso. El exceso se convierte en una forma de comunicación, etcétera. Y todo esto genera una situación
en la que, por una parte, hay elementos conflictivos en la medida en que hay una apropiación del espacio público, no es ya que estén en las plazas, es que echan de las plazas a los adultos, que no pueden ir a las horas que van a hacer el botellón. Generan conflictos en la medida en que hay ruidos, generan conflictos en que hay intolerancia con el resto de los vecinos, que hay suciedades, etcétera, etcétera. Pero no se sabe bien si lo que alarma a la sociedad y lo que obliga a respuestas que después veremos, tiene que ver con esos conflictos o tiene que ver con que la sociedad siente una profunda extrañeza ante ese tipo de comportamientos porque ya no le valen las explicaciones que hasta ese momento han dado para la bebida. Ya no le valen. Y por tanto les resulta rarísimo, no acaban de entender, se han vuelto locos. Cuando yo le digo, tómate un vino en la comida, me dicen que no, y después se ponen hasta las trancas el fin de semana de unas cosas rarísimas. Y además, cuando yo le digo, tómate una cerveza fría en casa, no, y se toman la cerveza caliente en no sé dónde. Y además, cuando yo le digo, estás aquí calentito, dice, no, prefiero pasar frío montar un coche. ¡Qué raros son! Y ese qué raros son, al final, genera tanta alarma social como los conflictos, que son conflictos reales, de conflictos por el espacio, conflictos de convivencia, conflictos de orden público, conflictos de seguridad, etc. Desde luego, no sabemos qué pesa más de esos dos factores. Lo que está claro que no pesa de ninguna forma es lo que dicen que pesa, que es la preocupación por la salud de los jóvenes. Eso sí que no pesa nada. Eso no es más que la disculpa que en ese momento se pone para poder mostrar una preocupación, para poder exagerar una preocupación y servir de coartada para el resto de los problemas alcohólicos, para demostrar que me preocupo, y para arbitrar una serie de medidas que de dudosa eficacia, pero de noche todos los gatos son pardos. Y entonces, ante una situación como esta, en que brotan y se alimentan todo tipo de demagogias, cualquier cosa está justificada. Y aparecen toda una serie de maniobras. Primero, hay una expresión que demuestra claramente que por primera vez en España creemos que tenemos un problema de alcohol. Muy curioso, pero creemos que tenemos un problema de alcohol. Para que os hagáis una idea, mira, el ABC, el periódico que más hemos trabajado para esto, el ABC, entre el 75 y el 85, escribía al año 25 artículos que tenían que ver con, no con la producción de alcohol, sino con la forma de beber y el rito de beber, y si había alcohólicos, no había alcohólicos, 25 al año. En 1990 son 150 artículos. Entre 1993 y 1994, 350. Y en el 2002, 475. Es decir, prácticamente artículo y medio al día hablando de estas cosas. Lo cual es un indicador clarísimo de hasta qué punto hay una preocupación mediática y una preocupación en la representación social. Pero claro, no solo eso, sino que aparecen preocupaciones en todos lados. En 1989 se hace el primer seminario sobre alcohol y juventud en el Ministerio de Sanidad. Desde entonces, todas las organizaciones públicas y privadas hemos hecho congresos, seminarios, jornadas sobre alcohol y juventud. Los ayuntamientos, la FEDE, la FA, Proyecto Hombre, Cáritas, Sociedad Alcohol, todos, absolutamente todos, cada año teníamos nuestro congreso de alcohol. El JUVE dedica 3 monográficos de la revista Estudios de la Juventud a los problemas del alcohol. Un primero, que es 1996, que analiza el conflicto y ya claramente dice lo que está pasando. El año 2000, en que el conflicto del alcohol se analiza en el ámbito, en el contexto de las dinámicas de ocio, y es cuando se ponen de moda, que después veremos, lo del ocio alternativo, y al final uno que coordinamos nosotros y que claramente queremos no andarnos con zarandaja y que titulamos al monográfico La noche un conflicto de poder. Eso es lo que se estaba dilucidando, no estamos hablando de salud pública, estamos hablando de quién mandaba en la noche y de quién organizaba la noche. Y aparecen leyes.
Desde 1994, en cascada van apareciendo toda una serie de normas autonómicas, que todas ellas al principio dicen no se puede beber en la vía pública. Claro, quien tiene que garantizar que no se beba en la vía pública no son las comunidades autónomas que sacan la norma, sino los ayuntamientos. Y los ayuntamientos no tenían competencia, con lo cual se da una situación muy curiosa. Y es que hay una ley que nadie puede hacer cumplir porque nadie tiene competencia para hacer cumplir. Con lo cual, como no hay nada tan perverso como una ley que no se cumple, eso lo que hace es institucionalizar el fenómeno. Hasta que en 2003 hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice los ayuntamientos sí pueden hacer las cosas que son de su competencia, aunque no estén legislados pueden intervenir. Y entonces intervienen, y empiezan a intervenir, y lo que aparecen son dos tipos de intervenciones. Primero, en Valencia y en Extremadura, en las leyes autonómicas, en 2003, aparece ya la posibilidad de que se autoricen, de que los ayuntamientos autoricen espacios donde sí se pueden hacer los botellones. Con lo cual se dan situaciones tan curiosas como un pueblo que no voy a decir, donde se aprovecha un antiguo asilo y ese antiguo asilo al que va y a la que va a beber se le da el pack completo a precio de coste, que se le devuelve una parte cuando devuelve el casco no sé qué, y que además tienes que entrar si tienes 18 años con el carnet de identidad, y si tienes 16 también con un carnet especial puedes entrar. Claro, los vecinos empiezan a decir que están muy contentos porque se ha solucionado el problema. Pero los mismos vecinos reconocen que lo que no se ha solucionado es que los otros siguen bebiendo exactamente lo mismo. Vamos a ver, quiero sencillamente, no voy a entrar con las leyes de la Administración Central, que son una auténtica tragedia, los intentos abortados de leyes que intentan controlar, por ejemplo, la publicidad, y que no solo no salen adelante, sino que dan lugar a que los vinateros sí saquen una ley del vino que lo blinda. Y, por ejemplo, en este momento el vino no entra como bebida alcohólica porque se supone que el calimocho es un alimento, no es una bebida alcohólica. Pero bueno, en cualquier caso, yo querría, que ya no queda tiempo, sacar una serie de conclusiones de esto, que no es más que un repertorio de anécdotas. Primero, hay que tener muy claro que en el campo de los fenómenos sociales, de los problemas sociales, la representación social es básica. Dicho en términos coloquiales, los problemas no son como son, sino como la gente cree que son. Y si la gente cree que un problema no es un problema, no es un problema. Y si la gente cree que un problema que no lo es, lo es, lo es. Y por tanto, estaremos o no estaremos de acuerdo, pero tenemos que tener en cuenta eso si queremos tener un mínimo de eficacia. Por eso, por lo que decía, mira, no nos empeñemos en llamar droga al alcohol, porque nos vamos a dar contra la pared. Da igual lo que sea, da igual que lo sea, pero estratégicamente tenemos que hacer otra cosa. Segundo lugar, la preocupación por la salud pública es un puro formalismo coyuntural. No importa en absoluto. Evidentemente, la salud pública de los jóvenes no mejora porque en vez de emborracharse en la plaza del pueblo, se emborrachen en la plaza de toros que está afuera. Lo que mejora es la tranquilidad de los vecinos y lo que mejora es que ahí se notan menos las meadas por la noche y es más fácil limpiar. Pero la salud no mejora nada. Por tanto, no nos engañemos. Estamos hablando de lo que estamos hablando. Preocupa el desorden ciudadano, preocupa el conflicto por el espacio público y preocupa la ruptura de la norma formal, esto que decía antes, los hijos raros. Segundo, o tercero, o cuarto, los intereses estructurales estos, cuando digo intereses estructurales me refiero a los cientos de miles de personas que en España viven de la producción alcohólica. Me refiero a los intereses legítimos que todos tenemos, y más con la que está cayendo. Hacen que en este momento se primen las soluciones de carácter cosmético. Es decir, por ejemplo, es más sencillo aislar el problema focalizándolo en los jóvenes en lugar de tener que decir que los jóvenes no son más que el reflejo de todo el contexto y por tanto tenemos que tratar los problemas de alcohol en la sociedad general. Bueno, los jóvenes beben lo que beben, que tampoco es tanto. Lo que beben los demás es lo importante. A esto me refiero en el título cuando digo que al margen de que haya unos problemas objetivos, que puede haber unos problemas objetivos que tienen que ver sobre todo con determinadas maneras de beber, con el abuso, etcétera, etcétera, no nos da tiempo a entrar cómo es esto y cómo ha cambiado generacionalmente, cómo se manifiesta, pero es evidente que unos problemas puede haber. Tampoco estoy tan seguro de que mayores de los que teníamos antes. Ahora decimos qué tragedia
porque los jóvenes beben con el patrón nórdico en lugar del patrón mediterráneo, que es mucho más sano y no sé cuánto. Yo me recuerdo a mí mismo, eso sí, con 28 años, cuando empecé a trabajar en alcoholismo, y con los de la farándula antialcohólica, diciendo qué mala suerte tenemos, porque los suecos por lo menos se desintoxican durante la semana. Pero nosotros es que estamos intoxicados lunes, martes, miércoles y jueves, con lo cual tampoco está tan claro que sean peores los problemas ahora que lo que eran antes. Pero en cualquier caso, esos problemas se utilizan como pantalla, se utilizan como el chivo expiatorio, es el elemento de preocupación que no es más que formal y que justifican una preocupación moral. Yo terminaría con algunas preguntas, que no voy a contestar, obviamente todas las cosas porque no tengo respuesta. Pero bueno. ¿Se pueden abordar los conflictos jóvenes y alcohol de manera aislada, sin incorporarlos a una visión más amplia que incluya a toda la sociedad? Quizás sí, y si es que no, estamos tocando el violón. 2. Estamos trabajando mucho con normas, leyes, todo esto. ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de las normas? Es decir, ¿funcionan las normas? ¿O cuáles son las condiciones precisas para que las normas funcionen? En este momento, por ejemplo, por poner un ejemplo dramático, en toda España es ilegal beber antes de los 18 años. A los 18 años ha bebido el 94% de los jóvenes. Y sobre todos entendemos que una ley siempre tiene excepcionalidades. Es ilegal robar y siempre hay un porcentaje que roba. Pero si robara el 94%, supongo que nos plantearíamos que algo falla. Bueno, pues aquí no nos lo planteamos. Segundo, ¿se puede conseguir una socialización sana, por llamarlo de una forma simple, de los niños y adolescentes frente al alcohol, habiendo prescindido de la socialización real que se hace en el ámbito familiar? A mí me enseñaron a beber en mi casa. Yo bebí en mi casa. A mí me fueron dando un poquito de vino con casera para engañar no sé qué y para fortalecerme por la mañana no sé cuánto, y los fines de semana me dejaban mojarme, los fines de semana, en las fiestas, me dejaban mojarme con champán no sé qué, y lo que no se me ocurrió, y la una vez que se me ocurrió, me llevé un broncazo enorme, fue por mi cuenta, solo con 16 años, ir a tomar a un bar. Pero en casa me enseñaron. Dice, hemos pasado una situación en la que en casa no se habla, no existe el alcohol. Y se da una situación como la que a mí me han contado algunos padres. Yo a mi hijo, a mi hija de 11 años no le hablo del alcohol porque ¿para qué? Y a los 12 años no le hablo porque ya solo sabe todo, si se lo han contado los amigos. Y hombre, no sé si con eso tenemos posibilidad de ir mucho más adelante. No sé si no nos hemos pasado de frenada con la historia del alcohol en la familia. ¿Cómo se puede, por otra parte, aislar el alcohol, el consumo, de unos ritos socializadores necesarios para niños y adolescentes? El botellón no es para emborracharse, ¿eh? El botellón es para otras cosas y de paso lo emborrachan, los que le emborrachan. Pero el botellón es para otras cosas que son necesarias. Entonces, bueno, vamos a ver cómo eso se contempla. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del precio social que hay que pagar por abusar, por controlar los abusos de todo esto? En este momento, por ejemplo, por poner ejemplo aquí en Granada, la fiesta de la primavera de esto, ¿se está dispuesto a pagar el precio social si eso se prohíbe? ¿Estamos dispuestos a que pase lo que pasó en Cáceres? Que hay una especie de levantamiento prácticamente en armas de la ciudad durante 3 días. Bueno, pues no lo sé. Pues si no estamos dispuestos a hacer una norma, pensémonoslo antes de aplicarla, porque no hay nada más perverso que una norma que no se cumple. Y por último, la cuestión es educar a los adolescentes para que no beban, o para que beban más tarde, para que beban menos, para que beban mejor, para que beban de otra forma. ¿Cuál es el objetivo de la prevención? Muchas gracias.